La tradición de comer cerdo en Puebla está relacionada íntimamente con su origen fundacional, les dijo el aventurero Salacaín al grupo de jóvenes reunidos en torno a su mesa. Semanas antes le habían solicitado la reunión para conocer razones de la vocación de los poblanos en torno a consumir una de las carnes más polémicas en el mundo. Judíos, musulmanes y médicos de todas las religiones consideran al cerdo un producto no conveniente para la salud. Había razones históricas: el marrano, cochino, puerco, gochu, chancho, etc. estaba rodeado en algún periodo de su vida de los llamados chiqueros, sitios verdaderamente sucios donde el animal se ponía a engordar para el sacrificio. Además eran portadores de enfermedades transmisibles al hombre y sus despojos, si no eran bien cocinados, cocidos o desinfectados, provocaban diarreas e infecciones. El cerdo se hizo compañero de las tribus nómadas en el pasado, pues se avenían perfectamente al estilo de vida de las tribus, salvo otras razas como la ibérica, la de pata negra, cuya alimentación no fue manipulada por el hombre. El animalito escoge su dieta, las trufas y bellotas, entre otras. Pero la comodidad de tener al marrano a un lado dándole los desperdicios de las comidas fue una de las razones de privilegiar su consumo por siglos. La fundación de la ciudad de Puebla en 1531 tuvo directrices muy definidas, entre otras, la de construir un sitio donde los españoles y sus descendientes pudieran convivir al estilo de la península. Por tanto, las costumbres de los avecindados tuvieron privilegio. Los extremeños y los andaluces ya eran grandes consumidores de las carnes, embutidos y mantecas de cerdo. Así llegaron a la ciudad las llamadas tocinerías, donde se transformaban los productos del cerdo en jamones, morcillas, chorizos, morcones, carne ahumada y un sinfín de recetas bajo las normas y tradiciones españolas. El Ayuntamiento de Puebla registró su actividad como trato de tocinería y a sus oficiantes como tocineros. En El cocinero mexicano, edición facsimilar de 1831, se describe con lenguaje barroco la actividad y los métodos para manejar al cerdo. Salacaín había llevado consigo el segundo tomo del recetario. Lo había transportado en una bolsa de papel, pues la humedad le daña, genera hongos, un tema muy delicado para un papel relativamente viejo. Y procedió a dar lectura luego de agradecer la sensación en su paladar de un Rioja de Álava de 14.4 grados de alcohol 100% tempranillo. Iru 3 racimos se llamaba. Los minerales, especias y balsámicos, producto de los viñedos de más de 60 años de donde se elaboró el vino, le daban el marco perfecto para esa reunión. Los tocineros aseguran que no hay cosa despreciable en el cochino y que es bueno de los pies a la cabeza. Pero nosotros estamos bien lejos de adoptar esas ideas, y menos si se trata del puerco que se conduce de los muladares al matadero, como sucede muchas veces, lo que debía celar e impedir rigurosamente nuestra policía, leyó el aventurero. Los jóvenes soltaron la carcajada. Efectivamente, había cerdos con esos defectos en aquella época y seguramente también hoy en día. Y siguió la lectura. ¿Acaso la mayor robustez de los europeos respecto a nosotros proviene del uso que hacen en sus cocinas de la manteca de puerco, sustituyéndola con ventajas aún en el mismo gusto, la mantequilla o el aceite de olivas? Y hubo más risas. Porque no se diga que judaizamos, no entramos al examen de los motivos, porque aún en el día y dispersos por todo el mundo, rehúsan los judíos comerlo, a pesar de no habitar en los climas que ocupaban y donde ciertamente les era dañoso, aunque entre ellos tal vez encontraríamos razones con que probar que es perjudicial a nuestra salud. Pero no podemos abstenernos de advertir a todos los que tienen al cerdo por su principal alimento que deben poner la mayor atención en las reglas siguientes. Salacaín detuvo unos instantes la lectura para reflexionar con el grupo sobre los riesgos encontrados en el consumo del cerdo ya entrado
el siglo XIX en México y cómo desde la publicación de un recetario, el primero de imprenta de tipos móviles hasta ahora conocido en México, se advertía de los riesgos para la salud con el cerdo. Y continuó. Primera, que la carne sea de un cerdo nuevo y tierno, aunque rara vez se dejan envejecer. Segunda, que no debe escogerse nunca muy gordo el puerco para matarse. Tercera, que después de haber salado la carne como es conveniente, hay necesidad de humearla como se acostumbra en muchas partes. Cuarta, que si a pesar de todo, o por gusto, o por una absoluta necesidad, no se quiere mezclar otra carne para el alimento, es necesario indispensablemente que el estómago sea robusto y vigoroso, o que el que come el puerco esté sujeto a trabajos duros y penosos para que no contraiga alguna enfermedad. Quinta y última recomendación. Que ya que por hábito se ha considerado al jamón para sazonar la comida, es forzoso cuidar de que no esté salado en demasía, pasado o rancia la manteca y de lavarla muchas veces, lo que debe ejecutarse también con el jamón. Otra copa de Irus borró la sequedad y animó al grupo a cotillear sobre lo escuchado. Salacaín había reservado un par de recetas, modo de beneficiar un cerdo según se hace en Extremadura, con ese en el original, y procedió a leerlas. Morcillas. Se empieza la operación por recoger la sangre, la que no se dejará de mover con un palo ínterin esté saliendo del cerdo para que no se coagule. Se le quita todo lo fibroso que se le encuentre, dejando solo lo que se mantenga líquido. En este estado se le añaden las mantecas del cerdo que se deshacen dentro de la misma sangre, todo cuanto sea posible. Se le echan como 30 cabezas de ajos, bien mondadas y machacadas con un poco de sal, 1,5 onzas de anís, 1 de cominos, la sal y pimienta que necesite o según el gusto de cada uno y 1 onza de culantro. Todo esto revuelto bien. Forma la masa de las morcillas, las que se deben llenar inmediatamente, prefiriendo para ellas la tripa del mismo cerdo, advirtiendo que si es para gastarla de fresco, podrá añadirse un poco de cebolla picada. Lo que les daña para las que han de dejarse por algún tiempo, porque este género dura bien un par de años. Luego que estén hechas las morcillas, se tiene una caldera con agua hirviendo, en la que se meten sin soltarlas de los ataderos, ni dejarlas de mover de cuando en cuando. Se sacan y picas con un alfiler. Y si se conoce que están buenas, cuando por la picadura sale clara la pringue. Después se cuelgan al aire y en sitio que se les pueda dar humo por espacio de un mes, pero cuidando de que el fuego no sea tan fuerte que las derrita. La segunda receta en importancia estaba dedicada al chorizo, y dice así. Picada bien toda la carne del cerdo, de que no se separa otra cosa que los lomos, tocino y jamón, se pone en una artesa o baño echándole el ajo, pimienta y sal necesarios. Removiéndolo muy bien todo, se deja reposar esta masa por 24 horas, al cabo de las cuales se hacen los chorizos del tamaño que se quiera, cuidando de apretarlo bien lo más que se pueda y de picarlos con un alfiler después de hechos, con bastantes picaduras para que salga el aire que los perjudica. Rematados, se cuelgan y ahuman en los mismos términos que las morcillas. Ha de observarse, no aparece el pimentón de la Vera como ingrediente para el chorizo, pues se hacían en territorio mexicano. Había, dijo Salacaín al grupo, una advertencia para ambas recetas. Debía cuidarse de no criar moho. Habría de limpiarlos muy bien con un paño humedecido en aceite común, teniéndolos colgados hasta el mes de abril. Sin embargo, el recetario no cita cuándo se elaboraban. Salacaín puso la referencia de la práctica española con la frase «a todo cerdo le llega su San Martín», fecha cuando en los pueblos, sobre todo los asturianos, se hacía la matanza del cerdo. La fecha referida por Salacaín corresponde a San Martín de Tours, el 11 de noviembre, cuando también se hace la matanza en Francia. Y entonces sacó una fotografía tomada en el Panteón Real de la Colegiata de San Isidoro en León, España, construido en el siglo XI, donde el mes de noviembre en el calendario románico se dedica a la matanza del cerdo. Al sitio se le conoce como la Capilla Sixtina del arte románico.